Era el día de la boda de mi hija. El salón estaba hermoso, decorado con luces suaves y flores. La felicidad rebosaba en los rostros de los invitados. Me llenaba de alegría verla feliz, pero había algo extraño en el ambiente. Todos hablaban y reían, pero un grupo en una esquina me puso nervioso, comencé a notar murmullos y miradas furtivas. No sabía de qué hablaban, pero sentí un escalofrío. No podemos dejar que esto siga, decía uno de ellos. Ella tiene que saber la verdad. Las palabras resonaban en mi cabeza. Miré a mi hija, brillante en su vestido blanco, y el corazón me latió con fuerza. Durante la recepción, el ambiente festivo se tornó más pesado. Intenté acercarme al grupo, pero cuando lo hacía, sus conversaciones se detenían. Era como si escondieran un secreto. Algo dentro de mí me decía que mi hija no estaba completamente a salvo. No podía dejar de pensar en esos murmullos. En un momento, vi un objeto en la mesa principal. Era un pequeño medallón, negro y desgastado. Nadie más parecía verlo. Me sentí atraído hacia él. Era extraño y me dio miedo. Me pregunté de dónde había salido. Sin pensarlo, me acerqué para recogerlo, pero un desconocido me detuvo. No es el momento correcto, dijo con una voz fría. Esa frase me hizo temblar. Sentí un nudo en el estómago. Miré a mi hija y quise gritarle que tuviera cuidado. Esa sensación de que algo oscuro estaba por suceder me llenó de inquietud. Intenté concentrarme, pero las risas y la música ya no me llegaban, como si todos estuvieran detrás de una pared. El grupo de invitados comenzó a moverse. Escuché una frase que me heló la sangre: él no puede descubrirlo. No ahora. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué secreto escondían? No sabía qué hacer, pero mi instinto me decía que debían de ser peligrosos. Vi sus caras, una mezcla de nerviosismo y determinación. Desvié la mirada hacia la pista de baile y vi a mi hija, perdida en su mundo. En ese instante, uno de esos extraños se giró hacia mí y nuestros ojos se encontraron. Su mirada era intensa, y su expresión inquietante. ¿Todo bien?, le pregunté, pero no dijo nada. Solo sonrió, con un aire de suficiencia que me puso aún más inquieto. En un instante, algo se movió al fondo del salón. Creí ver a alguien conocido, pero cuando volví la vista, no había nadie allí. Era como si lo que había sentido se hubiera evaporado. El festejo continuaba, pero mi corazón no encontraba paz. Quería que todo fuera como estaba destinado a ser, pero las sombras y el misterio solo aumentaban. Ese día coincidió con momentos de absoluta felicidad y un terror latente que nunca entendí completamente. La boda de mi hija era la celebración que había esperado, pero las miradas, las palabras y el extraño medallón me dejaron con más preguntas que respuestas. Nunca supe qué sucedió realmente en aquel día. Capítulo 1. El pánico empezó a apoderarse de mí mientras los ecos de las risas se convertían en murmullos lejanos. Caminé hacia la pista de baile, buscando a mi hija en medio de la multitud. Ella giraba con su esposo, completamente ajena a la sombra que se cernía sobre nosotros. Me pregunto si debería acercarme a ella, pero el grupo en la esquina seguía llamando mi atención. Aquel desconocido que me había detenido seguía allí, observando desde su lugar. Cuando lo miré de nuevo, noté que había algo familiar en su rostro. Era una mezcla de temor y determinación, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos oscuros. Decidí que necesitaba enfrentarlo. Caminé hacia él, sintiendo que me temblaban las manos. ¿Por qué no me dejas acercarme a ellos?, le pregunté sin previo aviso. ¿Qué está pasando aquí? Su sonrisa se desvaneció, y solo me miró con una mezcla de compasión y urgencia. No es el momento, repitió, pero esta vez con un tono más firme. Hay cosas que no entiendes y que están en juego. Miré a mi hija otra vez y el nudo en mi estómago se apretó más. Sentía que cada segundo que pasaba podía ser crítico. Antes de que pudiera replicar, la música se detuvo abruptamente. Un murmullo general recorrió el salón, y las miradas se dirigieron hacia la entrada. La puerta se abrió lentamente, y una figura oscura se perfiló en el umbral. Era una mujer con un vestido negro que parecía absorber la luz. Su presencia era magnética, pero había algo inquietante en su postura. Al instante, un escalofrío me recorrió.
Podía sentir que su llegada había desencadenado un cambio en el ambiente. Los murmullos se transformaron en susurros aterrados. La mujer escaneó la sala con la mirada, como si buscara a alguien. Cuando sus ojos se posaron en mí, sentí que el aire se me escapaba. Era como si supiera algo sobre mí, algo que debía permanecer oculto. Las miradas furtivas del grupo se intensificaron. Ella ha venido, dijo el mismo desconocido de antes, aunque esta vez su voz temblaba. No podemos dejar que se quede. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la mujer se acercó. Su andar era firme, como si cada paso estuviera cargado de propósito. ¿Eres tú el padre de la novia?, preguntó, y su voz era suave, pero había un filo en su tono. No respondí. Di un paso atrás, sintiendo el miedo crecer en mi pecho. A mi alrededor, el salón se había vuelto un lugar extraño, lleno de secretos y tensiones latentes. Necesito que hables con tu hija, continuó, su mirada cargada de una urgencia innegable. El tiempo se agota, y hay cosas que no puedes ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, levantó su mano y me hizo una seña. En ese momento, sentí un horror que me helaba la sangre. La música volvió a sonar suavemente, pero no logré concentrarme. El ambiente seguía envuelto en unas sombras cada vez más densas. Mi corazón latía desbocado mientras la mujer se alejaba, desapareciendo entre los invitados. Sabía que algo estaba por cambiar en la vida de mi hija y, para mi horror, en la mía también, mientras la fiesta seguía su curso, lejos de la alegría que debería reinar en ese día tan especial, una profunda sensación de inminente desgracia se cernía sobre mí. Tenía que actuar, y rápido, antes de que el misterio que había comenzado a desplegarse me atrapara junto a mi hija, indefenso e ignorante. Cuando me volví para buscarla, mi mente gritaba sobre la urgencia del momento. ¿Qué es lo que realmente está pasando?, me pregunté. El miedo se convirtió en determinación. Sabía que debía descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Pero mientras caminaba hacia ella, un nuevo pensamiento me golpeó, ¿y si no era la verdad lo que quería encontrar? Capítulo 2. Busqué entre las luces y los rostros sonrientes, pero la eufonía de la fiesta se volvían ecos lejanos. Mi hija parecía tan feliz, pero no podía ignorar la sensación de desasosiego que me acechaba. No puedo dejarla sola, pensé una vez más. Pero, al mismo tiempo, sabía que cada segundo que pasaba, esa mujer oscura también se deslizaba entre los invitados, planeando algo que no podía comprender. Finalmente la encontré. Ella reía y bailaba. Su marido, a su lado, la miraba con la devoción de un nuevo esposo. Tienes que decirle algo, me decía una voz interna, pero la confusión y el miedo me dejaron paralizado en el sitio. Como podía acercarme sin asustarla, me acerqué un poco más, y en ese instante escuché el murmullo familiar a mis espaldas. El desconocido estaba más cerca de lo que había imaginado. Su expresión seguía siendo intensa, y sentí que quería advertirme de algo más. Escucha, murmuró, es demasiado tarde para algunas cosas, pero aún hay tiempo para que la prepares. ¿Prepararla para qué? Respondí con una mezcla de enojo y desesperación. Todos estaban celebrando, y yo me sentía atrapado en una pesadilla. Él se acercó más, como si temiera que otros nos escucharan. La mujer que viste, no es quien dice ser. Viene a reclamar lo que le pertenece. Antes de que pudiera asimilar sus palabras, vi que la figura de vestido negro se estaba acercando nuevamente. Mi corazón se aceleró, y un impulso irracional me llevó a tomar la mano de mi hija y sacarla del bullicio. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le dije, tratando de sonar casual, aunque sabía que mi tono traicionaba mi ansiedad. Papá, no puedo ahora. Mi momento es especial, respondió, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Me sentía culpable por interrumpirla, pero el misterio oscuro en el aire me dejó sin elección. Es importante, más de lo que piensas, insistí. El pánico en sus ojos se hizo evidente cuando nuestra mirada se cruzó. La preocupación se apoderó de su expresión, y finalmente accedió a seguirme a un rincón más alejado de la pista. Una parte de mí deseaba que nunca hubiera interrumpido su alegría, pero el sentimiento de amenaza era mucho más fuerte. Cuando estuvimos a una distancia segura, respiré hondo y traté de organizar mis pensamientos. Hay algo que debo decirte.
La mujer que entró hace un momento, no es una invitada normal. No solo está aquí por la boda, le expliqué. Su mirada empezó a confundirse, y vi que la risa de la fiesta se desvanecía en sus oídos, reemplazada por mis palabras. Papá, ¿de qué hablas? Preguntó, frunciendo el ceño. Estás asustándome. Justo en ese momento, una sombra pasó cerca de nosotros, y el aire se volvió tenso. Era ella, la mujer de negro. Una presencia perturbadora que hacía que todo se sentara en la gota de un alfiler. Entonces, un grito atravesó el salón. La música se detuvo nuevamente y todos los ojos se volvieron a mirar a la mujer. Al instante, el caos estalló. No hay tiempo. Debemos salir de aquí, me dijo el desconocido mientras se acercaba. Este es el comienzo de algo que no puedes permitir que suceda. Su urgencia era fría y real. La fiesta, la felicidad, la luz, todo se fue con ese grito. Lo que estaba en juego era mayor de lo que jamás imaginé. Y, mientras el caos estallaba a mi alrededor, supe que algo terrible iba a ocurrir. Capítulo 3. La multitud, antes llena de risas y conversaciones alegres, se transformó en una tormenta de cuerpos en movimiento. Todo el mundo corrió en diferentes direcciones, buscando una salida, como si una orden no anunciada hubiera sido lanzada en el aire. Sentí la mano de mi hija apretarse en la mía, su rostro pálido reflejaba confusión y miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritan? No tengo tiempo para explicaciones. Solo confía en mí, respondí, arrastrándola hacia la puerta de salida. Aunque la situación se volvía cada vez más caótica, no podía dejar que ella se alejara ni un instante. Tenía que protegerla. De repente, el hombre desconocido me interceptó. No aquí. Necesitamos un lugar más seguro, dijo mientras miraba a su alrededor con preocupación. No podemos quedarse en medio de esta locura. Había una urgencia en sus ojos que me hizo dudar, pero en mi interior sabía que él podía ser nuestra única salvación. El camino hacia la salida estaba obstruido, y un grupo de personas, aterrorizadas, trataba de abrirse paso. Un murmullo escalofriante recorrió la sala, y la presencia de la mujer en el vestido negro se hizo más palpable. Caminaba entre los invitados, su mirada fija, implacable. Una extraña energía acompañaba su andar, casi hipnótica. La gente caía en su cercanía, como si las sombras pudieran absorber su voluntad. Finalmente, conseguimos salir al aire fresco de la noche. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad, y observé a otros invitados afuera, atrapados en su propia confusión. Pero aquí, en este espacio abierto, sentí que teníamos una oportunidad, aunque se sentía frágil. ¿Quién es esa mujer?, preguntó mi hija, su voz temblaba. ¿Qué le importa a la boda? El desconocido miró hacia atrás, asegurándose de que no estaba siendo seguido. No es solo una mujer, es algo más. Su nombre y sus intenciones son un secreto. Pero lo que generalmente le pertenece no puede ser entregado sin una lucha. Y ahora que está aquí, ella no se irá sin conseguirlo. Lo que dijo resonó en mi mente. No sabía si estaba hablando de alguna forma de venganza o un reclamo hacia mi hija, pero el significado era claro, estábamos en peligro. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, nervioso. ¿Cómo la enfrentamos? Debemos encontrar a alguien que conozca su historia, respondió él. Hay otros seres que han sido tocados por su oscuridad, aquellos que pueden ayudar. En ese momento, me di cuenta de que había tomado una decisión. No podía dejar que esta sombra se interpusiera en la vida de mi hija. Tenía que encontrar una manera de detener a esa mujer antes de que las cosas empeoraran. Bien, entonces, ¿a dónde vamos?, cuestioné, preparado para afrontar lo que fuera necesario. Primero debemos buscar información, dijo, mientras giraba sobre sus talones. Hay un lugar no lejos de aquí, pero debemos apresurarnos. Salté al exterior de la fiesta con mi hija a mi lado, la energía en el aire palpitaba como una advertencia. Mi corazón latía con rapidez, y sabía que esta noche no terminaría como había empezado. Mientras corríamos, supe que la búsqueda de respuestas iba más allá de nosotros, era un enfrentamiento contra algo que se había estado gestando durante mucho tiempo.
Al llegar a la esquina, vi cómo la oscuridad parecía acentuarse, como si el mundo mismo estuviese retrocediendo. Y en ese momento, un nuevo grito cortó la noche. Era desgarrador. Algo terrible estaba a punto de suceder, y estaba a solo pasos de distancia. ¿Quiénes seríamos en este juego de sombras y luces? Capítulo 4. Corrimos por las calles desiertas, la urgencia de nuestros pasos resonando sobre el pavimento frío. La voz de mi hija, llena de miedo, apenas lograba penetrar el bullicio de mi mente. Papá, ¿a dónde vamos? ¿Quién es ese hombre? No lo sé, pero él parece saber más que nosotros, respondí, mientras echaba un vistazo por encima del hombro. El aire estaba cargado de tensión y la sensación de que algo nos seguía persistiéndome. Si esa misteriosa mujer había dejado su marca, no quería pensar en las consecuencias. Al final de la calle, un pequeño café iluminado interrumpía la penumbra. La luz parecía un refugio en medio de la oscuridad que nos perseguía. Allí, entremos, dije, señalando con la cabeza. El hombre desconocido asintió y nos condujo hacia el interior. Una vez dentro, la atmósfera cambió. Las paredes, decoradas con fotos en blanco y negro, nos ofrecían un aire nostálgico. El aroma del café recién hecho me recordó que aún estábamos vivos, al menos por ahora. Pero la preocupación seguía tan presente como el miedo. El desconocido se acercó al encargado del lugar, un hombre mayor con canas disimuladas en su barba. Su expresión era seria, como si la oscuridad nunca le hubiera dado la espalda. Él podría ayudarnos, le dijo al recién llegado. Luego se volvió hacia nosotros. Cálmense, todavía hay tiempo. Su madre ha estado buscando por años respuestas. Solo debemos llegar hasta ella. Pero para eso, necesitamos conocer su historia. ¿Qué historia?, pregunté, sintiéndome perdido. ¿De quién habla? De la mujer del vestido negro. Ella ha estado conectada con su familia desde hace mucho. En cada generación, alguien ha caído bajo su influencia, respondió el anciano, sus ojos profundamente fijos en los míos. Es un ciclo que debe romperse. Miré a mi hija, que me observaba con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Está hablando de mí?, preguntó en voz baja. Tal vez, respondió el anciano, pero no hay tiempo para divagar. Hay un objeto que necesita ser encontrado. Es un talismán, una forma de protección, y lo último que queda de la historia de su familia. ¿Y dónde se encuentra ese objeto?, pregunté, impaciente. El camino hacia él no es sencillo. Requiere que se enfrenten a la sombra de su pasado, y confíen en el legado que han heredado, dijo el anciano, su voz era grave. ¿Cómo lo encontramos?, cuestioné. La idea de emprender un viaje hacia lo desconocido me llenaba de inquietud, pero sabía que no había otra opción. No estarán solos. Hay otros que pueden ayudar. Deben buscar en su antiguo hogar, un lugar donde los secretos están escondidos, sugirió, haciendo un gesto en dirección a la puerta. Pero deben apresurarse. La mujer del vestido negro no se detendrá. Y aunque intenten escapar, hay algo que siempre la atrae. Antes de que pudiera preguntar más, la luz del café parpadeó e hizo un ruido, como si estuviera alertando de una amenaza inminente. Entonces, una voz familiar rompió la tensión en la habitación. Papá. ¿Estás aquí? Era mi otro hijo, quien había estado buscando desesperadamente a su hermana y a mí. El caos se desató en mi mente. No solo tenía que preocuparme por mi hija, sino también por el peligro que amenazaba a toda mi familia. Sabía que sería más difícil protegerlos a todos mientras la sombra acechaba. Debemos salir y reunirnos, respondí, sintiéndome abrumado, pero el anciano me detuvo. No hay tiempo, la mujer ya está cerca. Necesitan tomar una decisión ahora mismo. Una mirada a mi hija y luego a mi hijo me hizo entender que ya no había vuelta atrás. La oscuridad se movía con determinación y, para nosotros, el tiempo se acababa. Entonces, tenemos que ir a casa, afirmé, mientras tomaba la mano de mi hija y luego la de mi hijo. Vamos a enfrentarlo, juntos. Pero a medida que salíamos, sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y en la esquina, vi la sombra que se acercaba. Una brisa helada recorrió el lugar y sentí que el verdadero horror apenas se revelaba. Capítulo 5.
La puerta del café se cerró detrás de nosotros con un golpe sordo que retumbó en mi mente. Mis hijos, uno a cada lado, me miraban con ojos llenos de temor y confusión. La sombra que había visto permanecía en mi mente, como un eco oscuro, pero ahora no podía darme el lujo de asustarme. Tenía que ser fuerte por ellos. A medida que nos adentrábamos en la noche, el aire se volvía cada vez más frío. La calle estaba desierta, las luces de la ciudad parpadeaban como si estuvieran jugueteando con nuestra desesperación. «Papá, ¿quién es esa mujer?», preguntó mi hija, su voz temblorosa. No sabía qué responder. No quería asustarla más, pero tampoco podía ocultarle la verdad. «Es alguien con mucha influencia en nuestra familia. Pero estamos juntos, y eso es lo que importa», traté de consolarla, sin saber si mis palabras eran más para ella o para mí. Nos dirigimos hacia nuestra casa. Cada paso que daba se sentía como una carga. Caminamos en silencio, pero el estruendo de mis pensamientos era abrumador. Tenía que encontrar una forma de proteger a mis hijos, de detener a la mujer del vestido negro. Pero, ¿cómo se lucha contra lo desconocido? Al llegar a casa, noté que la puerta estaba entreabierta. El corazón me dio un vuelco. «¿Fuiste tú quien dejó la puerta así?», le pregunté a mi hijo. «No, yo solo volví a casa como me dijiste», dijo, su voz apenas un susurro. Dudé, el mal presentía que algo no estaba bien. Empujé la puerta lentamente, y el chirrido resonó en la penumbra. La casa se sentía silenciosa, demasiado silenciosa. «Quédense juntos», les dije. «Voy a revisar». Camino a la sala, el inquietante silencio se volvió incómodo. Al llegar al final del pasillo, la luz de la luna se filtraba por las ventanas, ofreciendo un tenue resplandor. Miré a mi alrededor, buscando cualquier pista sobre lo que había podido suceder. De repente, un ruido proveniente del comedor rompió la calma. Me giré inmediatamente hacia mis hijos y vi que ellos estaban paralizados, los ojos fijos en el oscuro umbral. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó mi hija, esta vez más asustada. «Quédense aquí», les ordené, y preparé mi corazón para un posible enfrentamiento. La oscuridad se volvió más intensa a medida que me acercaba al comedor. Mi mente se llenaba de imágenes de la mujer a la que intentaba escapar. «Solo soy un padre», pensé. «No soy un guerrero». Entré al comedor y vi las sillas movidas, como si alguien hubiera estado sentado en la mesa. La ventana estaba abierta. Una ráfaga fría hizo que los recuerdos del café regresaran a mí. «La mujer del vestido negro», murmuraba, mientras el sudor empezaba a mojar mi frente. Fue entonces cuando la vi. Su figura estaba de pie en la esquina, con su vestido negro flotando como un espectro. La oscuridad parecía envolverla. Pero no me congelé de miedo. En lugar de eso, una energía ardiente se alzó en mí. «¿Qué quieres?», grité, desafiante. «No quiero hacerte daño», respondió, su voz suave como un susurro distante. «Solo busco lo que es mío». Sus palabras me hicieron dudar, pero no podía darme el lujo de ser ingenuo. «Lo que tomaste de nosotros, queremos recuperarlo», respondí. La brisa fría a su alrededor, similares a las olas del mar, agitaban mis sentidos. Podía sentir que el fin estaba cerca, uno en el que debía tomar una decisión. La mujer comenzó a avanzar hacia mí, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. «La historia no ha terminado. Hay más que descubrir», dijo con una sonrisa inquietante. Los ruidos que habían llenado la casa comenzaban a intensificarse. Desde las sombras, sentí que se acercaban más presencias. Sin querer, el terror comenzó a apoderarse de mí. Todo me decía que estaba a punto de descubrir un secreto aún más oscuro que la misma mujer. En un instante, todo se paralizó, y supe que la batalla sería mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Capítulo 6. La atmósfera en el comedor era espesa, casi palpable. La mujer del vestido negro avanzaba lentamente, como si cada paso estuviera cargado de un poder antiguo. Mis hijos permanecían en el umbral, asustados, y ni siquiera podía mirarlos sin sentirme como un cobarde. En ese instante, sentí una mezcla de pánico y determinación. «Dímelo», exigí, tratando de mantener mi voz firme. «¿Qué es lo que quieres?». «Solo busco lo que nos pertenece», respondió,
su tono aún suave pero con una carga eléctrica que hacía que mi piel se erizara. Tú lo sabes. No tengo idea de a qué te refieres, dije, en una mezcla de desesperación y enfado. La noche parecía tragarse mis palabras. Me di cuenta de que en los oscuros rincones de la habitación, sombras más pequeñas empezaban a moverse. Todo lo que había evitado parecía estar surgiendo ante mí. Tus respuestas están en tu pasado, insistió. Todo se conecta, y tú aún no lo has comprendido. Entonces, con un movimiento inesperado, levantó su mano, y las sombras comenzaron a girar, formando figuras que parecían familiares pero distorsionadas, como recuerdos traídos a la vida. No, grité, pero era demasiado tarde. En cuestión de segundos, las imágenes se hicieron más vívidas. Vi a mi madre, riendo en una boda. Pero había una tensión palpable en el aire, algo oscuro en sus ojos que nunca había notado. Un golpe de realidad me atravesó, nunca había conocido su verdadera historia. Las figuras danzaban alrededor de mí, sus rostros mezclándose con la mujer frente a mí. Todo vuelve, cada elección, cada secreto, continuó, y su voz era ahora un eco que resonaba en mi cabeza. Ella te lo ocultó, y ahora es tu turno de enfrentarlo. ¿Qué ocultó?, pregunté, esta vez sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la respuesta era crucial, pero el miedo a lo que podría descubrir me paralizaba. Las sombras cumplieron su función. Se movían como si quisieran llevarme a ese lugar donde la historia se entrelazaba con la realidad. Las imágenes se volvieron cada vez más borrosas, y su mirada penetrante se transformó en algo más amenazante. ¿Vas a recuperar lo que es tuyo o vas a seguir siendo un prisionero de la incertidumbre? El silencio era abrumador. El miedo a perder todo me empujó a un callejón sin salida. Tenía que hacer algo. Corrí hacia mis hijos, quienes observaban con los ojos muy abiertos. Vámonos, ahora, grité, y aunque sus piernas parecían incrustadas en el suelo, finalmente reaccionaron y me siguieron. Empujé la puerta principal con todas mis fuerzas, y el aire fresco de la noche me golpeó de inmediato. Sin embargo, al darme la vuelta, vi que la mujer seguía ahí, en la entrada, rodeada por sombras que parecían más amenazadoras. Mis hijos estaban detrás de mí, aferrándose a mi ropa, sus ojos desbordantes de miedo. No se irán tan fácilmente, dijo, y esa frase caló hondo en mí. Unos pasos resonaron hacia atrás. Las sombras no estaban listas para rendirse, sentí mi pulso acelerarse mientras una idea comenzó a gestarse en mi mente. Si la historia se entrelazaba con el presente, tal vez había algo que podía descubrir. ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Qué sucedió en la boda de mi madre?, grité, buscando una respuesta que pudiera romper el ciclo. Esa historia no terminó, me respondió, su sonrisa revelando un destello de malicia. Hasta que tú la termines, nunca estarás libre. Fue entonces cuando lo comprendí, había una conexión que debía deshacerme. No solo con ella, sino con un legado que me había sido negado. Pero antes de que pudiera reaccionar, el aire se volvió helado, y el mundo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, como un sueño disolviéndose con el amanecer. Todo se oscureció de nuevo. La última imagen que vi fueron los ojos de mis hijos, llenos de confusión y temor. Un profundo sentido de urgencia se apoderó de mí. La siguiente batalla estaba por comenzar, y necesitaba respuestas, o no volvería a verlos. Justo entonces, unos murmullos emergieron de la nada. Eran palabras en un idioma que no comprendía. Pero sentí que me callaban. La oscuridad me tragó, y en ese momento, comprendí que ya no había vuelta atrás. Capítulo 7. Cuando la oscuridad me envolvió, sentí que caía libremente, como si estuviera en un abismo sin fin. Los murmullos se intensificaron, un canto hipnótico que parecía llamarme desde lo más profundo de mi ser. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero pronto la negrura se disipó, y me encontré en un lugar que me era extraño y familiar al mismo tiempo. Era un salón grande, iluminado por luces titilantes que caían del techo. Las paredes estaban decoradas con flores blancas y cintas brillantes, como un reflejo de una felicidad que no recordaba haber vivido. Al instante, supe dónde estaba, la boda de mi madre. Pero algo se sentía incorrecto, las sombras de antes danzaban a mi alrededor, pero esta vez, tenían formas humanas.
Eran los rostros de familiares y amigos, y entre ellos, vi a mi madre, en un vestido blanco radiante. Su risa era brillante, pero había un temor oculto en sus ojos que no podía ver en la celebración. Intenté acercarme, necesitaba hablar con ella, preguntarle qué estaba pasando, pero mis pies estaban pegados al suelo, el aire se volvió denso. Recuerda, susurró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Recuerda por qué estás aquí. Con cada segundo que pasaba, cada carcajada se volvía más distante y el ambiente festivo se convertía en un eco de lo que no podía alcanzar. Luego, noté un grupo de personas reunido en un rincón. Susurros urgentes llenaban el aire. Me acerqué a escucharlos, mis instintos gritando que debía descubrir la verdad. Ella no puede saberlo, decía una voz baja. Era la voz de mi madre, pero más joven, llena de pánico. Si descubre la verdad, todo se habrá perdido. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era eso que no debía saber? Me esforcé por ver a quienes estaban cerca de ella. Pero había sombras que distorsionaban la visión, cubriendo sus rostros. Solo termina con esto, haz el sacrificio, insistió otra voz. Solo así será liberada. Mis sentidos estaban al borde. La confusión me envolvía mientras intentaba comprender las palabras. La sombra de la mujer del vestido negro apareció en mi mente, su rostro borrándose con una nueva claridad. ¿Era ella parte de este secreto? ¿Qué sacrificio significaba? Mamá, grité, la desesperación llevándome a romper el hechizo que me mantenía paralizado. Pero su mirada no me veía. Estaba atrapada en una conversación que no podía escuchar. De repente, la escena comenzó a desvanecerse como si el tiempo se estuviera revirtiendo. Sentí una presión en el pecho, y una voz que resonaba en mi mente como un eco insistente, termina la historia. Cuando la imagen volvió a desvanecerse, me encontré de nuevo en la casa. La mujer del vestido negro estaba frente a mí, su sonrisa era más amplia, más amenazante. ¿Disfrutaste la función?, preguntó, su tono burlón me erizó la piel. Vi a mis hijos de pie a mi lado, sus ojos repletos de terror. ¿Qué es lo que has hecho?, pregunté, sintiéndose el miedo como un ladrón robándome el aliento. Solo te he mostrado el camino, dijo, y en su mirada estaba la promesa de más oscuridad. Ahora es tu turno de elegir. ¿Vas a quedarte en la sombra o vas a luchar por aquellos a quienes amas? Las palabras resonaron en mi mente como un tambor, marcando el pulso de una nueva realidad. La última imagen de mi madre pasó por mi cabeza y sentí que la ira y la determinación se unían. He estado huyendo de algo que necesito enfrentar, admití, mirándola directamente a los ojos. Entonces, ve y busca, respondió, y con un movimiento de su mano, la oscuridad se evaporó, revelando una nueva salida. Todo lo que había evitado estaba al alcance. Antes de avanzar, miré a mis hijos. No tengan miedo. Esto no terminará aquí. Lo resolveremos juntos, les prometí, el desafío se había presentado. Y estaba decidido a enfrentar no solo el pasado, sino el futuro que estaba por venir. Con un último vistazo a esa figura ominosa, me dirigí hacia la luz, sabiendo que lo desconocido me aguardaba más allá. Capítulo 8. Caminé hacia la luz, llena de incertidumbre. Al cruzar el umbral, un aire fresco me envolvió, pero el ambiente a mi alrededor era inquietante. Me encontré en el jardín de una casa, rodeada de flores marchitas y enredaderas que parecían susurrar secretos. El sol brillaba, pero la sensación de una sombra inminente era palpable. Esto es real, pensé, aunque todavía estaba confuso sobre cómo había llegado aquí. Mis hijos me siguieron, cautelosos y ansiosos. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Intenté sonreír, pero la pitada era pesada. No tenía respuestas. Justo delante, noté una figura familiar. Era mi madre. La vi de espaldas, hablando con alguien que no reconocía. La imagen me hizo detenerme en seco. Mi corazón palpitaba con fuerza, y mi instinto me decía que debía acercarme. Mamá, murmuré, pero no estaba segura de si debía interrumpirla. Antes de que pudiera dar un paso, el extraño se giró. Su rostro era conocido, pero desgastado,
como si hubiera pasado por años de sufrimiento. Era el hombre que había visto en las fotos viejas, el que siempre había estado presente, pero ausente al mismo tiempo. Sin pensarlo, hice un movimiento hacia adelante. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya lo sabía. La tensión en el aire se intensificó. Él sonrió, pero era una sonrisa amarga. Vine a buscar lo que es mío, respondió, su voz resonando en el silencio. La tensión me hizo retroceder. No vine a lastimarlos, pero hay cosas que necesitan resolverse. Mi madre se dio la vuelta, y sus ojos reflejaban una combinación de miedo y determinación. No debes estar aquí. Esto no es parte de tu vida, dijo, su mirada fija en el extraño. No puedo dejar que esto continúe, replicó él, acercándose un paso más. Ella necesita lo que le pertenece. Las palabras de él se sintieron como un golpe. ¿Qué le pertenece?, pregunté, sintiendo que el abismo de mi pasado se abría de nuevo. Mis hijos se apretaron contra mí, como si también sintieran la amenaza. Lo que nunca se completó, dijo el hombre, su tono grave. No sois completos sin ello. Hay un sacrificio que debe hacerse, una verdad que no debe permanecer oculta. No hay sacrificios. Quiero saber la verdad, exigí, y mi voz resonó entre las sombras. Necesitaba respuestas, no más secretos. Todo esto se sentía como una trampa, pero la determinación en mí creció con cada palabra. Entonces, prepárate, dijo él. Porque la verdad duele, y el pasado no perdona. Cada elección que has hecho, cada paso que has evitado, te ha traído aquí. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a tambalear, las flores marchitas parecían retorcerse, y el aire se tornó frío. ¿Qué va a pasar?, pregunté, aunque sabía que estaba a punto de enfrentar el horror más profundo que había evitado. De repente, un destello de luz iluminó el jardín. Cuando se desvaneció, nos encontramos en una habitación oscura. Todos respirábamos con dificultad. No podemos quedarnos aquí, dije, incapaz de mantener la calma. Hay un camino, dijo el extraño, señalando una puerta tenebrosa que ni había visto antes. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba más cerca que nunca, y el tiempo se acababa. Sigamos, ordené, sintiendo que la presión se acumulaba mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido. Pero había un ímpetu en mí, un fuego que aseguraba que el final de esta historia estaba destinado a ser escrito. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. Esto debe terminar, susurré, abriendo la puerta, lista para enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. Capítulo final. La puerta se abrió lentamente, crujiente como una advertencia. Un aire opresivo surgió del otro lado. Con un nudo en el estómago, di un paso al frente, seguido por mis hijos. La habitación era oscura, cuya luz titilante apenas iluminaba lo que había en su interior. Las sombras se movían, como si tuvieran vida propia, danzando y susurrando secretos olvidados. Frente a nosotros, la mujer del vestido negro apareció, su figura inconfundible emergiendo de la penumbra. Su rostro, ahora iluminado por un extraño fulgor, parecía sereno, pero la tensión en el aire decía lo contrario. Vinieron a buscar respuestas, ¿verdad?, dijo, su voz suave y melodiosa, burlándose de nuestra desesperación. No vinimos a jugar, respondí, sintiendo el temblor de mis hijos a mi lado. Queremos saber la verdad. Lo que se oculta detrás de ti y la historia de nuestra familia. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. La verdad no siempre es lo que se espera. ¿Están listos para enfrentarla? Porque no hay vuelta atrás. Mis hijos miraron hacia mí, y en sus ojos vi el miedo y la confianza que deben tener en su padre. De acuerdo, estamos listos, afirmé, tratando de que mi voz sonara convincente. Con cada palabra, sabía que ante mí se abría no solo la historia de mi familia, sino algo mucho más oscuro. Con un movimiento elegante de su mano, la mujer desató una ola de visiones. Imágenes del pasado comenzaron a desplomarse a nuestro alrededor, familias reunidas, risas, pero también sombras, secretos guardados, sacrificios hechos. Vi a mi madre entrelazada en un ciclo de angustia que nunca entendí.
Las voces resonaban, gritos de alerta que nunca había escuchado, y a lo lejos, la figura del hombre que había visto en las fotos y en mis recuerdos, se unía a las visiones. Todo ha sido por ti, ella pronunció, repleta de un eco distante. De repente, una luz brillante estalló y las visiones se fragmentaron en un caos de color y sonido. Me sentí sobrecogido, como si la oscuridad intentara consumirnos. «Detente», grité, pero mi voz se perdió en el ruido. Mis hijos gritaban, asustados, y el abrazo del terror lamentaba el espacio. La mujer rió, un sonido que resonó en mi mente, como una campana de advertencia. Nunca podrás escapar de lo que eres. La pregunta es, ¿aceptarás este legado? La sombra a su alrededor se movía, como si esperara el momento de atraparnos. Si lo que buscas es un sacrificio, entonces te desafío a que me digas qué es lo que me pertenece, y estoy dispuesto a pagarlo, le respondí, mi voz resonando con la tremenda valentía que no sabía que tenía. Mis hijos me miraron, sorprendidos pero igualmente decididos. No voy a permitir que tu oscuridad arruine a esta familia otra vez. Entonces, ¿es la lucha a lo que te aferras? La mujer se acercó un paso, la luz parpadeando en torno a su figura, y sentí una extraña conexión. No hay batalla sin consecuencias. Con cada palabra, el aire se encogía. Una sombra se abalanzó sobre mí, considerándome como un sacrificio. Sentí que el miedo intentaba arrastrarme, pero aferré la mano de mis hijos más fuerte. Miré a sus rostros, buscando la fuerza que tanto necesitaba. «Estamos juntos en esto», grité, decidido a luchar. De repente, el aire se volvió eléctrico. Las fuerzas de la oscuridad chocaron contra la luz que emergía desde nuestro interior. Mi determinación se convertía en un resplandor, iluminando las sombras que nos rodeaban, y, por un instante, vi el miedo en el rostro de la mujer. Un destello raro vibró en el ambiente, pero las sombras se arremolinaron, temerosas, tratando de reponerse. «Dejen que la verdad emerja», grité, y una explosión de luz estalló alrededor de nosotros. Cuando la luz se disipó, la mujer del vestido negro estaba allí, inmóvil, mientras las sombras intentaron regresar a su oscuridad. Una sensación de calma me recorrió, pero las respuestas que buscaba seguían sin estar claras. La habitación se desvaneció lentamente, llevándonos de regreso a la casa donde todo había comenzado. Nos encontrábamos en la sala, con el eco de aquella búsqueda reverberando en nuestras mentes. «Nunca sabré qué significó todo esto», susurré, mirando a mis hijos. Pero enfrenté lo que debía, aunque no esté seguro de haber terminado con el ciclo. «¿Qué pasará con nosotros?», preguntó mi hija, miedo aún dibujando su rostro. «Eso nos pertenece a nosotros y a cada elección que tomemos a partir de ahora», respondí, sintiéndome ligeramente aliviado y a la vez desconcertado. «Es una historia que debemos continuar». Salimos de la casa, la puerta se cerró detrás de nosotros, y el aire fresco iluminó nuestra piel. Aunque mi corazón estaba pesado de incertidumbre, una chispa de esperanza surgía en mí. El ciclo de sombras podría haberse desvanecido, pero las preguntas persistían. ¿Realmente habíamos terminado? ¿Qué partes del pasado aún acechaban en la penumbra? Nunca volví a mirar hacia atrás, pero de vez en cuando, un susurro reverberaba en mi mente, recordándome que aunque la batalla había terminado, el legado siempre había sido parte de nosotros. Mientras caminábamos hacia el horizonte, la sombra de la mujer del vestido negro se desvanecía, pero no desaparecía por completo. Alguna parte de ella seguiría acechando, esperando, recordando, y yo sabía que mis decisiones estarían forjadas por los ecos de lo que aún no sabíamos.